voluntad en el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el libro de Esdras. Señor amado, permítenos conforme a esa gracia, pues, y a esa misericordia a la cual tú nos tienes acostumbrados, que ministres, oh Dios amado, cada una de nuestras vidas. Permítenos, Espíritu Santo, ver tu mano, tu poder, Señor amado, tu gracia y tu misericordia a través, oh Dios amado, de estos pasajes bíblicos. Sea para mí una bendición grande, Señor amado. De la misma forma, permite que tus niños, los cuales también se encuentran, oh Dios, recibiendo la instrucción bíblica, Padre, puedan, Señor amado, también ser ministrados en sus pequeños corazones. Mi Señor, háblanos pues conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, mi Señor, porque no dejarás vacía esta oración. Nos hablarás y nos ministrarás para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien. Libro de Esdras, capítulo número 1, hemos leído verso número 1 y 2. Siempre empezamos por lo más básico, ¿sí? ¿Qué significa el nombre de Esdras? ¿Sí? Esdras significa Jehová ayuda o también Él ayuda, cuyo caso tendría, diríamos, el mismo significado, ¿sí? Esdras significa Él ayuda, ¿sí? En cuanto, en este caso, a la dependencia de Dios. Ahora, para poder adentrarnos en este estudio tan fascinante, ¿sí? Es necesario tomar ciertas pautas. Pásalo usted manualmente, ¿sí? Denle un enter ahí. Listo. Sí, para poder adentrarnos dentro de esta historia, sería importante considerar ciertos sucesos, ¿sí? Históricos. Mis queridos hermanos, ¿qué estaba pasando en la parte, sí, diríamos, sí, de la situación en general? No solamente política, sino también religiosa, demográfica. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Sí? ¿Y por qué se levanta un hombre llamado Esdras? Primeramente debemos de entender cronológicamente que si un lugar en la Biblia debería de tener Esdras y también el libro de Nehemías deberían de ser, cronológicamente hablando, los dos últimos libros de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si lo ubicamos en la historia cronológicamente, es decir, si le damos una secuencia año a año, Esdras y Nehemías deberían estar dentro de la Biblia prácticamente, sí, en los dos últimos libros del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, la posición, podríamos decirlo así, de los libros en la Biblia no han sido óptica de Dios, sino óptica o perspectiva del hombre, quien ha ubicado los libros en un orden de acuerdo a su estimación. Pero por historia cronológica, Esdras y Nehemías deberían de estar ubicados, sí, en los últimos dos libros de la Biblia. Esdras y Nehemías antiguamente, antes del siglo III, antes de Cristo, dentro de la era cristiana, después de Cristo, ¿sí? Fue separado. Estos dos libros no formaban dos libros, ¿sí? Eran un solo tomo, ya que ambos de alguna manera se relacionan entre sí dentro del mismo escenario histórico. Tanto Esdras como Nehemías son contemporáneos, es decir, que ambos vivían en el mismo tiempo en el cual fue escrito este libro. Muchos dicen que Esdras sí fue, en este caso, escrito por Nehemías y viceversa, sí, que Nehemías fue escrito por Esdras. Mas, sin embargo, dentro ya del escenario político propiamente hablando, ¿sí?, de la nación de Israel, esta para aquel entonces no existía. Israel había pasado todos sus dos reinos. Recuerden que Israel había sido dividida en cuántos reinos, en dos: el reino del norte y el reino del sur. Sí, el reino del norte tenía la capital Samaria, y en el reino del sur estaba Judá, o propiamente Jerusalén, como la capital ya religiosa en sí de toda la nación. Ahora bien, Jerusalén e Israel habían sido destruidos, sobre todo Jerusalén, que era la capital o la ciudad central, ¿sí?, en cuanto a los relatos bíblicos. El templo había sido puesto a fuego.
Sí, cada habitante en este caso de la nación israelita había sido llevado cautivo, y eso usted ya lo recordará en el estudio que se hizo con el libro de Daniel. Sí, cada habitante fue trasladado a Babilonia. Los babilónicos prácticamente pusieron a fuego, quemaron, derribaron, se llevaron, saquearon las ciudades, se llevaron todos los tesoros del templo y los trasladaron a la nación de Babilonia. Allá en Babilonia, una vez que el pueblo, diríamos así, fue transportado como esclavo algunos y otros fueron reeducados bajo la cultura babilónica o el imperio caldeo, que también se los conoce, ¿sí? Estuvieron esclavizados en esa nación exactamente 70 años, ¿sí? Cuando uno va a la Escritura, puede de hecho corroborar en muchos textos bíblicos, y lo vamos a hacer progresivamente de todo esto que le estoy hablando. Sí, la Biblia menciona que estos fueron llevados a Babilonia, 70 años fueron los que se destinó para que ellos estuvieran allá exiliados. Luego de esos 70 años se levantaron dos imperios. El primero, y que casi se levantó al mismo tiempo, el imperio Medo. Luego se levantó el imperio persa, pero ambos luego se unificaron y se los conoce como el imperio Medo-Persa. ¿Sí? Los persas sí prácticamente subyugaron en este caso al imperio babilónico, y es en el imperio Medo-Persa sí, donde se levanta este hombre llamado Esdras. Es como para que se ubique dentro de la historia, ¿verdad? Sí, recuerden, Israel fue llevado cautivo, sí, allá alrededor de los años 650 a.C. Luego se lo lleva a Babilonia. En Babilonia 70 años están cautivos, presos. Sí, luego de esto se termina, diríamos así, sí, el cumplimiento de la escritura de su esclavitud. Viene el imperio Meda, conquista el imperio babilónico, luego se levanta de manera muy seguida el imperio persa, conquista el imperio Medo y lo unifica, ya sea el gran imperio Medo-Persa. Así como en Babilonia, Nabucodonosor fue el gran, en este caso, rey de la nación. Luego este fue desplazado por Belsasar, descendiente también, sí, de este. Sí, seguidamente, mis queridos hermanos, sí, luego se levanta el imperio Medo-Persa, pero habría de gobernar un hombre tal cual como de poder tenía, sí, en este caso, Nabucodonosor. Este se llamó Ciro el Grande. Por favor, ayúdenme por favor con ese animalito. No sé qué hace en la iglesia, si me ayudan. Penosamente estamos grabando, pero hay que poner la pauta. Listo, le agradezco mucho. Mis amados hermanos, sí, este es el escenario prácticamente, sí, en el que se van a desarrollar todos los sucesos y los eventos, sí, en el estudio del libro de Esdras. Y también dentro del escenario del libro de Nehemías, teniendo entendido que ambos son contemporáneos, vivieron en la misma época. Hermano Cristian, no se me ayúdenme a la puerta, le agradecería un millón. Mis santos hermanos, ahora vamos a entrar en detalle. Hemos pues hablado, sí, que el templo fue puesto a fuego por el imperio babilónico, se llevaron todos los utensilios del templo. Usted recordará que Belsasar, en una gran parranda, sí, una gran borrachera, que había invitado príncipes, había invitado, sí, sátrapas, había invitado, diríamos, a lo más prominente, sí, de su imperio, sí, organiza prácticamente una fiesta, una algarabía, manda a ver en su gozo, en su deleite, en su borrachera, manda a ver todos los implementos del templo. Sí, inclusive en ellos liba, en ellos bebe y prácticamente corrompe lo que estaba consagrado. Y en ese sentido, en Daniel dice la Biblia que salió una mano en la pared y le escribió: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido puesto en balanza y fuiste hallado falto. Por ende, sí, te será quitado el reino, sí, por lo que has hecho. Esto, mi amado hermano, tuvo obviamente un cumplimiento. Vino, como le dije, el imperio Medo, ¿sí? Vino luego el imperio persa y, ¿sí?, Esdras se levanta. Ahora, cuando vamos al primer versículo, bajo la óptica histórica, ahorita vamos a verlo, dice en el versículo número 1, en el primer año, dice aquí, de Ciro, rey de ¿qué?
rey de Persia. Este Ciro, como y repito, era tal cual como se lo podría comparar en su momento de gloria a Nabucodonosor. Pero el imperio de Ciro fue mucho más extenso. De hecho, mi amado hermano, sí, diríamos que quintuplicó las conquistas y los reinos, ya que no solamente gobernó Babilonia, sino que gobernó también parte de Egipto, parte de Asia, parte también de Europa. Es decir, que su imperio no tuvo prácticamente límites. Todo esto fue, mi amado hermano, diríamos, por la mano de un hombre conocido, Ciro el Grande. Luego, lo que usted ve más abajo, hablando de Cambises, Darío, Jerjes y Artajerjes, son en este caso, los sucesores del rey Ciro. De hecho, en Esdras y en Nehemías no será extraño ver cualquiera de estos nombres que van a comenzar a figurar como emperadores o reyes del imperio medo-persa. Es decir, que estamos viendo de manera anticipada, ¿sí?, que luego de Ciro vendrá, usted va a leer en la Biblia, a Cambises, a Darío, a Jerjes o a Artajerjes. De hecho, de estos últimos se escribió hasta se hizo una película que se llamó 300, ¿verdad? No sé si de pronto la ha podido apreciar. Es una película que tiene, de hecho, fundamento histórico con respecto a Jerjes. Mis queridos hermanos, dice pues la Escritura en el verso número 1, que fue en el primer año, es decir, luego de haber gobernado un año, Ciro, este primer y gran emperador, conocido como Ciro el Grande por su majestuosidad en el imperio que había conquistado, sí, rey de Persia, y dice aquí, para que se cumpliese la palabra de ¿quién? De Jehová. Ahora, ¿qué es lo que Dios había de alguna manera estipulado de acuerdo a la Escritura, sí, para con su pueblo? Bueno, aquí es donde nos vamos a mover, sí, dentro del escenario bíblico. Para aquel entonces, diríamos que todos los acontecimientos se van a llevar a cabo en un lapso de 100 años, sí, un siglo. Este periodo de 100 años lo abarca desde el año 538 al año 432 aproximadamente antes de Cristo. ¿Sí? Miren, de hecho, cuando vamos al libro de Malaquías, por ejemplo, usted reconoce que ahí se reconoce ese periodo como el tiempo, ¿sí?, en este caso, sí, bueno, no quiero decir ocultismo, sino más bien de época de silencio se le conoce, ¿sí?, como el tiempo de silencio, donde Dios cayó 400 años antes de la aparición de Juan el Bautista, y luego viene el Cristo. Mi amado hermano, sí, en este periodo de 538 al año 432 antes de Cristo, el Señor en el año, sí, justamente del primer año del reinado de Ciro, levanta así en el rey, un sentir en su corazón. Esto, sí, primeramente tiene fundamento bíblico. Acompáñenme, por favor, vamos a la Escritura y veamos qué nos tiene que decir la Biblia al respecto, sí, de estos acontecimientos. Primeramente, sí, veamos, sí, el trasfondo. Jeremías capítulo 25, primeramente. Veamos esto. Libro de Jeremías, capítulo 25. Es más que evidente que en aquel entonces ya no estaban con vida ni Isaías, ni Jeremías, ni tampoco Ezequiel, ni los grandes profetas como Daniel. Sí, estos ya no existían, ya su tiempo de vida había pasado. Vamos por favor a Jeremías, capítulo número 25. Libro de Jeremías, sí, el segundo conocido como profeta mayor, capítulo 25. ¿Lo tiene? Venga por favor al versículo número 11 hasta el verso 14. ¿Ya lo tiene? Vamos a analizar primeramente la situación, ¿sí?, en el aspecto profético, ¿sí?, recordando que Jeremías, si bien es cierto, cuando usted busque en la Biblia, está después de qué libro, de Esdras. ¿Se acuerda que yo le había dicho al inicio que cronológicamente Esdras dónde debería de estar? Por el tiempo, ¿dónde? ¿Verdad? Al último del Antiguo Testamento. Sí, debería estar dentro de los dos últimos libros del Antiguo Testamento, pero
sí, lo ubicaron obviamente, sí, para darle una consecución luego de las crónicas, lo pusieron ahí para darle, diríamos, una misma perspectiva de estudio, sí, ya que las crónicas narran los sucesos propiamente de cada uno de los reyes, sí, y ahí pusieron de manera cronológica, sí, a continuación Esdras y Nehemías. Pero Jeremías, recuerde, ya había muerto. Ahora bien, dice el versículo número 11, ¿sí? Toda esta tierra, hablando Jeremías, ¿sí? La palabra que Dios le había dado, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán, dice aquí, estas naciones al rey de Babilonia. Ya usted sabe que ese reinado para aquel entonces, en el tiempo de Esdras, ya había sido conquistado. Sí, servirán, dice aquí, al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? Yo le había mencionado. ¿Cuántos años? 70 años. Verso número 12. Y cuando sean cumplidos, esto es muy importante, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Verso número 13, léalo por favor. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones, eso hablando de los otros imperios que habrían de venir, y grandes reyes como este, por ejemplo, Ciro, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ahora, en esta profecía, sí, que se cumplió, porque esto ya se ha cumplido, sí, Israel vio de alguna manera, sí, la liberación del imperio babilónico para que otros imperios la tomen, en este caso, sí, a su cargo, pero con una salvedad. Sí, mis queridos hermanos, este rey, sí, les va a otorgar, porque Dios va a cumplir su palabra, les va a otorgar la liberación. ¿Sí? Ahora bien, muchas situaciones ya habían cambiado de un pueblo que había entrado 70 años antes a 70 años después. De hecho, una persona que llegara a vivir en un lugar por más de 40 días ya suele habituarse a ese entorno en el que vive. Miren, de esa manera, porque por lo general está establecido científicamente que una persona que hace algo como hábito 40 días consecutivamente, ya de ahí para adelante no se le hace fuerza el hacerlo, sino que ya su cuerpo queda adaptado o habituado a realizar tal o cual práctica. Por ejemplo, si usted tiene la costumbre, ¿sí?, de levantarse a una hora específica en la madrugada para tomar un vaso con agua, si lo hace más allá de 40 días, su cuerpo automáticamente, sin que usted lo force, va a levantarse a esa misma hora para tomar el vasito con agua. Sí, mire, así de sencillo. Ahora, la nación judía ya había estado ¿cuánto tiempo viviendo en Babilonia? 70 años. No 40 días, 70 años. Estaban de alguna manera ya acostumbrados, podría decirse, a la esclavitud. Aquellos que eran esclavos estaban habituados de pronto ya, diríamos, al entorno social en libertad para aquellos que no estaban cautivos, sino que ya habían crecido, hijos habían nacido en esa nación, familias se habían formado, matrimonios se habían ya concertado hace tiempo, y de esa manera ya Israel estaba habituado a Babilonia. Pero Dios tenía otros planes para Israel. No que se quedasen en Babilonia, sino que retornasen a su nación. Ahora bien, cuando vamos pues, mi querido hermano, sí, justamente al libro de Esdras, la Biblia menciona algo muy curioso. Y digo curioso por lo que menciona o por lo que proclama, sí, el libro de Esdras en el capítulo número 1, sí, versículo número 1 también. ¿Qué es la palabra, mi amado hermano, que menciona Ciro? ¿Qué dice la escritura, mi amado hermano? Versículo número
Sí, capítulo, número 1, verso número 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mira lo que dice: despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también lo puso por escrito. Y dice en el versículo número 2, léalo con detenimiento, por favor, porque le voy a preguntar. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en ¿dónde? Ahora, yo le pregunto algo. ¿Cómo así un rey pagano de otra nación que ni siquiera había conquistado Jerusalén? Porque él prácticamente, si al gobernar sobre los babilónicos, lo que hace es coger algo que ya estaba conquistado. ¿Cómo así sabía de esta profecía? ¿Cómo así conoció a Jehová? ¿Cómo así cumple o se dispone él? Porque él reconoce esto por los dichos de su boca, que él va prácticamente a darle cumplimiento a una palabra, sí, que había sido anunciada y ni siquiera por el profeta Jeremías. Ahora, Esdras dice que va a cumplir lo que dice Jeremías, pero el rey va más allá, mi amado hermano, porque él está consciente de algo, sí, que Dios ha dispuesto, sí, cientos de años, sí, atrás de él. Por lo menos más de 100 años. Yo le había mencionado que para ese entonces ya estaba muerto ¿quién? Como profeta. Ya estaba muerto Isaías. Ya había muerto ¿quién? Jeremías. Había muerto Ezequiel. Había muerto inclusive el gran Daniel. Mi querido hermano, mas sin embargo, hay una palabra, miren, y esto es asombroso, porque la Biblia es ciertísimamente, y disculpe la redundancia, cierta en sus declaraciones. Y esto es para asombro. Cuando uno va al libro de Isaías, acompáñeme por favor al profeta Isaías, el primer gran profeta mayor, que se lo reconoce así por su vasta cantidad de profecías. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo número 44, versículo 26 al 28, exclama lo siguiente. Obviamente todo esto es revelación divina sobre el profeta Isaías. Recuerde que Isaías estuvo desde el reinado de Israel, ¿sí?, antes de que fuese llevado cautivo por Babilonia. Ya estaba Isaías proclamándole y anunciándole al pueblo que si no se arrepentían, vendrían, en este caso el imperio babilónico, y los esclavizaría y se los llevaría a vivir a otra nación. Isaías se levantó en ese tiempo para advertirle al pueblo, ¿sí?, de que se arrepienta, porque si no, juicio habría de caer. Pero yo quiero que usted considere las palabras en esta profecía. Verso número 26. Yo, dice ahí la palabra, ¿sí?, el que despierta la palabra. Sí, mire qué importante es esto. El que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Versículo 26. Y sus ruinas, ¿qué serán? Reedificaré. Verso 27. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Verso 28, léalo. Que dice, ¿qué cosa dice ahí? Que dice a Ciro, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora, ¿qué ve usted? ¿Ah? Que está profetizado por lo menos como bajito 100 años atrás. Ciro ni nacía. Y es ahí donde yo quiero que usted se concentre. Ciro o el imperio medo-persa ni existía.
Porque para aquel entonces el imperio que ya estaba en surgimiento era el imperio babilónico. ¿Con quién a su cabeza? Nabucodonosor. Pero Isaías, mire, advertido por el Espíritu de Dios, revelándole el Señor, le dice que es Ciro el que va a reedificar no solamente la ciudad, sino también el templo. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, hasta dónde tiene ciertísimamente la veracidad esta palabra en el cumplimiento exacto de las cosas? ¿Es que acaso Jesús no se equivocó al decir que ni una jota, ni una tilde, ni una i pasarían, porque la palabra de Dios se habría de cumplir al pie de la letra? Mi amado hermano, servimos a un Dios veraz. ¿Sí? Eso yo quiero que usted tenga muy presente. El cual revela las cosas antes de que todas ellas acontezcan. De hecho, mi querido hermano, esta situación obviamente sí le podría poner de pronto a muchos que pretenden, sí, en este caso anunciar el futuro, les pondría los pelos de punta al ver que la palabra de Dios es mucha más certera y fidedigna que sus aparentes profecías en la actualidad. Ciro ya había sido anunciado como un gran emperador para futuras generaciones, antes de que Jerusalén fuese llevada cautiva a otro imperio llamado Babilonia. Mi querido hermano, pero me queda la duda, ¿cómo así este rey se entera de todo esto? Siendo a la verdad él ignorante de qué cosa, en este caso de las Escrituras. Es ahí donde podríamos decir que sale quién. Sí, bueno, aquí algo viendo con respecto a todo el alcance o la magnitud del imperio medo-persa. Sí, es ahí, mi amado hermano, donde sale un varón llamado Esdras. Esdras tenía, bíblicamente lo vamos a ver, tenía ciertas ocupaciones ya como oriundo prácticamente ¿de dónde? Sí, del imperio babilónico. Recuerde que este Esdras pudo bien haber sido uno de los tantos jóvenes que se criaron dentro del imperio babilónico. Ahora, si quiero ser un poquito más atinado con respecto a Esdras nació en Babilonia. Debió haber tenido poca edad al término del imperio babilónico en esos 70 años. Cuando vamos pues a la Escritura, yo bien podría decir que es Esdras quien da a conocer a Ciro acerca de la profecía. Mi querido hermano, Esdras tenía algunas ocupaciones. De hecho, dicen ciertos historiadores que Esdras se había convertido en secretario adjunto para asuntos judíos dentro del imperio de Ciro, el persa. Más allá, si me acompaña el libro de Nehemías, venga conmigo por favor, en el capítulo número 8. Nehemías, más adelante de Esdras, estás pegado a Esdras. Termina Esdras y viene Nehemías, ¿sí? Esdras en el capítulo número 8, mira lo que nos dice el Señor. Nehemías capítulo 8. Nehemías, por eso es que ambos textos, como les dije al inicio, van de la mano. Nehemías capítulo 8, verso 1 al 2, el Señor nos dice acerca de Esdras en ese capítulo de Nehemías. ¿Ya lo tienen? Nehemías capítulo 8, verso 1 al 2. Dice el Señor, y se juntó, bueno, desde más atrás, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante, dice ahí, de la puerta de las aguas. Y dijeron, ¿a quién? A Esdras. ¿Y qué dice ahí? El escriba. Mire, ahí hay un oficio. ¿Qué cosa era Esdras? Era escriba, y más adelante también lo vas a ratificar. Dice aquí que que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y mira, Esdras no solamente era escriba, también Esdras era, de acuerdo al verso 2, dice, y el sacerdote Esdras, ¿sí? Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que, dice aquí, podían entender el primer día del mes séptimo. En Nehemías capítulo número 12, Nehemías
más adelante, capítulo 12, verso número 36, hablando de aquella descendencia que ingresó nuevamente del imperio medo-persa a Jerusalén, dice, ¿ya lo tiene? Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y también dice, y el escriba Esdras delante de ellos. Ahora, debemos de entender algo. Cuando la Biblia dice escriba, se refería a la persona encargada de transcribir los textos, ¿sí?, del idioma hebreo al idioma, en este caso en particular, al idioma caldeo. Caldeo. En el Nuevo Testamento podríamos decir que está en el idioma griego. Pero sí, la escritura siempre a través de la historia iba cambiando de lenguaje para adaptarla ¿a qué? A la generación que vivía en aquella época. En el caso del imperio, en este caso sí, medo-persa, un lenguaje predominaba, el lenguaje caldeo, ¿sí? Así como en el imperio de pronto de Israel, el hebreo era el idioma natal del pueblo y se transcribía, obviamente, sí, de una manera, en este caso, de igual a igual, de un texto bíblico a otro, cuando eran llevados, transportados a otra nación y nacían hijos en otro entorno, en otra cultura, en otro idioma, los escribas se encargaban de transcribir para que los nuevos muchachos pudieran entender en el idioma, si diríamos así, común del pueblo. Ahora, Esdras era escriba, transcribía la ley del hebreo al idioma caldeo. Y el pueblo, en este caso el pueblo judío, sí, podía leer con facilidad y entender con facilidad la palabra. Este Esdras, mi amado hermano, fue de alguna manera, sí, un consejero del rey, pero para asuntos estrictamente judíos, como una especie de cónsul se podría llegar a decir. Ahora, cuando vamos a la Biblia, mis santos hermanos, ¿sí?, Esdras le hace obviamente saber a Ciro las profecías de ¿qué? De Isaías y también de Jeremías. Y me imagino que Esdras, en la sabiduría que Dios le dio a este hombre, le dijo: tú eres no solamente rey de un imperio vasto, sino que nuestro Dios, Jehová, ya te había anunciado, prácticamente como le mencioné, hace más de 100 años atrás, que tú habrías de ser nuestro liberador. ¿Y quién no se despertaría en curiosidad y le preguntara: de verdad, a ver, déjame ver? Y le debió haber llevado ¿qué cosa? Los escritos. Y le debió haber mostrado ahí, sí, lo que decía Isaías con respecto, sí, a él, porque lo nombra por nombre. ¿Sí me está entendiendo? Es como que a usted le pongan nombre y apellido en la Biblia y dice: mire, pero si aquí está tu nombre, el Señor habla de ti. ¿Qué pensaría usted en ese momento? Se le sentiría hasta cierto punto orgulloso, ¿verdad? Anunciarle a alguien, sí, desde los tiempos bíblicos, que usted habría de ser, sí, un protagonista en los escenarios proféticos. Usted diría: wow, sí, yo no voy a demorar en qué cosa, en que esto se cumpla para que Dios se glorifique. Mi amado hermano, y de hecho la Biblia sí nos nombra, pero de manera genérica, en el sentido de que no nos llama por nombre y apellido, pero sí nos dice que somos discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Si usted es un discípulo, la Biblia a usted ya lo nombró. Amén. Siéntase privilegiado por ello. Ahora, en el versículo número 2, Ciro, mi querido hermano, sí, Ciro, rey de Persia, sí, dice él: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado. Y qué importante lo que él proclama, porque reconoce que sobre él está ¿quién? Está Dios. No me cabe duda de que Ciro, entre otros relatos, debió haber visto en los hechos históricos el libro de Daniel también, viendo lo que le había acontecido a Nabucodonosor por el orgullo de haber conquistado ¿qué cosa? Todo también el imperio en su tiempo, y que Dios lo haya reprendido cuando él se llenó de orgullo. Sí, lo reprendió convirtiéndolo, sí, en una bestia.
¿Recuerda usted ese juicio sobre el rey de Babilonia? Sí, ¿verdad? Nabucodonosor, cuando él se enorgulleció y dijo, todo esto lo he hecho con mi mano y mi poder. Sí, una voz del cielo le vino, el reino que será en ese momento, sí, de alguna manera suspendido, y 7 años lo tuvo, sí, como un animal, le dio, sí, locura, dicen muchos que le dio licantropía, se convirtió en un animal. Sí, en el sentido de su locura, se sintió como un animal, sí, y fue a comer, sí, hierba del campo. Y querido hermano, pero él, sí, recibió al último, sí, diríamos, su sensatez, su juicio, y le fue restaurado el imperio. Pero bueno, esa historia ya la analizamos. Versículo número 2. Dice aquí, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y con eso se cumple lo que acabamos de leer en donde, en Isaías, juntamente también con Jeremías. Él toma el peso y dice, Dios me ha mandado a mí. Ahora, aquí hay algo muy importante también que entender. Ciro era pagano, eso es indudable. Ciro era idólatra. Ciro no era creyente conforme al Dios, sí, de Israel, que demanda, sí, ser crédulo con todo su corazón, con toda su alma. Pero Ciro era un siervo. Y debemos de entender, si diríamos, la separación que hay entre ser un creyente y ser un siervo o un esclavo. Toda persona, de hecho, puede ser considerada siervo de Dios en el sentido de que se prestan para hacer la voluntad de Dios, sea que lo haga con su voluntad o resistiendo a su voluntad. De hecho, Faraón también era siervo de Dios, pero en el sentido no de obediencia, sino porque Dios cumplía en Faraón, a gana o desgana, cumplía sus propósitos. Cada vez que él endurecía su corazón, hablando de Faraón, se constituía en siervo de Dios, porque Dios, por medio de esa dureza, ¿qué aplicaba? Las plagas. ¿Sí? Y le enseñaba al verdadero pueblo que había un Dios de poder. Mi amado hermano, Ciro era pagano. Sí, vuelvo y repito, era pagano, era un hombre idólatra. Mas sin embargo, cuando se dispuso a qué, en este caso, a que la palabra se cumpla en su vida, simplemente fue un instrumento de Dios. Por eso él se consideraba como un siervo, porque muchos pueden llegar a ser instrumentos de Dios, aun cuando no sean salvos. Mi amado hermano, eso es algo también veraz que usted tiene que entender en esta mañana. No todos los que llegan a ser instrumentos de Dios verdaderamente son hijos de Dios. Hay quienes son instrumentos de Dios para bien o para mal, porque Dios los usa. Dios puede utilizar a una esposa para que moleste, estorbe a su marido que es creyente toda la vida, y no por ello significa que ella sea una sierva o una hija de Dios. Simplemente ha sido un instrumento para que se cumpla la palabra, que en el hogar van a estar divididos 2 contra 3, el padre contra el hijo, la esposa contra el esposo, la suegra contra la nuera, y cosas como esta. ¿Sí me entienden? Son instrumentos de Dios, pero no para edificación propiamente hablando del reino, sino para que se cumplan en ellos propósitos, nada más. Ahora bien, cuando vamos al versículo número 12, en la parte final, él reconoce que había sido mandado que se le edifique casa en Jerusalén, la cual se encuentra en la región de Judá. Versículo número 3. Y el decreto, que lo dijo verbal y por escrito, decía: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa, dice ahí, dice a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, dice aquí, o él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y salió, ¿qué cosa? El decreto. Y dice aún el versículo número 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, porque a ese entonces ya estaban esparcidos, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, es decir, que lo financien con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias
para la casa de Dios, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. Ahora, prácticamente el decreto daba todas las facilidades para que los esparcidos regresaran otra vez a su nación, y no con las manos vacías, sino obligando de pronto a los que eran, diríamos, amos y señores de esclavos judíos, si les den la libertad e inclusive paguen con sus bienes para que puedan ir con todos los gastos pagados, diríamos así. Sí, les salió dura a la gente, sí, y ganaron, si que se lo quiere decir, sí, la lotería con este decreto. Mis amados hermanos, es en ese contexto donde se va a desarrollar la historia de este precioso libro llamado Esdras. En sí mismo, ¿qué es lo que habla Esdras? Mi amado hermano, Esdras encierra prácticamente dos grandes objetivos. En el capítulo 1 al 6 de Esdras se va a narrar, diríamos así, el regreso de una nación guiada por un hombre llamado Zorobabel. ¿Sí? Diríamos que ese es el instrumento que Dios usa como líder secular, pero judío, ¿sí?, para poder transportar a esa nación por ese decreto hacia Jerusalén. Este Zorobabel va a ir acompañado de un sacerdote o un sumo sacerdote llamado Yeshua o Josué, que vendría a ser lo mismo. Eso del capítulo 1 al capítulo 6. En el capítulo 7 en adelante hasta el capítulo 10 va a aparecer el nombre de Esdras, pero ya como, diríamos así, como un participante activo para instaurar de manera ordenada el sacerdocio. Y 2, hacer que el pueblo se santifique. ¿Por qué? Porque mucho pueblo del que regresó del imperio medo-persa a Jerusalén regresó contaminado porque se había mezclado en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los caldeos. Y ahí él prácticamente obliga al pueblo a que renuncie a sus esposas y a sus hijos. Ahora, qué dura decisión, por cierto. Es como que usted, sabiendo que pertenece a una promesa de Dios, ¿sí?, con respecto a esta, si Dios le diga, bueno, ¿cuántos años tienes de casado? Se me ocurre, 20 años, 15 años, 10 años. ¿Y cuántos hijos? Digo, como 15 hijos. Perfecto, hasta aquí duró tu matrimonio, devuélvela a su nación, a ella y a sus hijos. Y tú quédate aquí. ¿Cuántos podrían decir amén a eso? Renunciar a su familia para poder mantenerse de acuerdo a los lineamientos que Dios había establecido en su palabra. Mi amado hermano, las decisiones fueron decisiones radicales, sí, fueron drásticas, pero lo más importante, el pueblo las cumplió. ¿Hasta dónde puede realmente primar, sí, la voluntad de un pueblo sobre su propia voluntad a la hora de querer agradar a Dios? Eso es, diríamos, amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Sí, cuando el hombre se determina a darle mayor pleitesía a la palabra que a sus sentimientos, porque eso es lo que está en juego, los sentimientos del pueblo. Mis amados hermanos, sí, esta situación, como les he mencionado, se divide, sí, en estas dos partes. Ahora bien, sí, es menester también, mi querido hermano, para poder ver cómo estaban las ciudades. Bueno, si vamos a Segunda de Crónicas, ahí atrásito de Esdras, en el último capítulo, de hecho, ni siquiera creo que tiene que, en algunos tendrán que mirar la página nada más de Esdras capítulo 1. Sí, en la segunda carta de las Crónicas, en el capítulo número 36, versículo 22 en adelante, usted verá en esa porción bíblica la previa, como se podría llegar a decir, ¿sí?, la previa de la situación, ¿sí?, de la nación de Israel. ¿Ya lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22. Dice la Biblia: mas al primer año, que coordina perfectamente con lo que dice Esdras, mas al primer año de Ciro, rey de los persas,
para que se cumpliese, mire qué importante, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué es lo que hace Jehová? Jehová despertó, me interesa mucho esto, el espíritu de Ciro. Ahora, cuando habla de despertar el espíritu, no es porque Ciro estaba muerto. Cuando se habla de despertar el espíritu, es como despertar en nosotros el ánimo de querer hacer algo en este sentido. Mi amado hermano, Dios a través de la historia ha despertado el espíritu en muchos hombres. ¿Usted se acuerda cuando Moisés comenzó a sojuzgar al pueblo como un juez, haciendo él como una especie de mediador para resolver problemas entre los hijos de Israel? La Biblia dice que cuando su suegro lo vio de esa manera, le dijo: ¿qué estás haciendo, Moisés? Lo que estás haciendo no tiene, de alguna manera, no tiene buen beneficio a la larga, porque te vas a terminar matando de tanto sacrificio y esfuerzo. Ya que Moisés había decidido él solo tratar de lidiar con más de 2 millones de personas, para poder hacer entre ellos, como vuelvo y repito, como un mediador. Y obvio, entre tanta gente, yo pregunto, si aquí que somos pocos, hay bastante problemas que resolver, ¿verdad que sí? Entran llamadas, mandan correos, me cogen a la salida del culto: hermano, me pasa esto, me pasa lo otro, el perro del vecino me mordió, ¿qué hago? ¿Lo demando, no lo demando? ¿Oro a Dios o no oro a Dios? ¿Verdad? Así de facilito. Y uno dice: hermano, ¿vacunaron al perro o no lo vacunaron? Ya, déjeme averiguarles. Ya averiguo. Mire, este hombre, mi amado hermano, tenía una tarea titánica. Y ahí la Biblia menciona en ese suceso, bueno, si quiere podemos revisarlo, porque ahí Dios despierta el espíritu también. Algo muy semejante a lo que pasa acá en Esdras. Acompáñeme, por favor, ya que estamos mencionándolo. No lo tenía como referencia, pero vamos a buscarlo. Vayamos, por favor, al libro del Éxodo, a ver si no me... Si alguien lo encuentra, mejor todavía. Ya lo encuentro, un ratito. Deme un segundito, ¿verdad? ¿Sí? 18, qué bueno, gracias. Éxodo 18, ¿sí? Hablando del suegro llamado Jetro, tenemos ahí, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Mire, versículo número 18, capítulo 18, perdón, verso 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho ¿con quién? Con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero, he sido en la tierra ajena. Y otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con él. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de ¿quién? De los egipcios. Versículo, avanzo un poquito, versículo número 13. Aconteció que al día siguiente, es decir, luego de que ya el suegro se quedó un día más y se acopló, diríamos así, al ambiente, que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo.
Él dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés. Obvio, eso era más que entendible. Desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas? Y esto es lo importante, miren, ¿qué hacía Moisés? ¿Por qué te sientas tú solo? Dice ahí, y todo el pueblo delante de ti, desde la mañana hasta qué hora. Ahora, obviamente él estaba, como le había dicho, estaba ahí como para ser un juez, un mediador en medio de los suyos. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar ¿a quién? Para consultar a Dios. Cuando, versículo 16, léalo por favor. Entonces, verso 17, entonces, ¿sí?, el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que... Ahora, pregunto, cuando usted lee y dice no está bien lo que hace, ¿a qué se refería el suegro? ¿A que no estaba bien que él se ponga a ser de pronto de un ayudador, un facilitador, o de en sí mismo el trabajo, sí, agobiante en el cual él estaba así inmerso? Obviamente era el trabajo, sí, que lo ahogaba. ¿Cuánta gente a veces trabaja así? Sí, a más no poder, simplemente para llevar de pronto hasta $1 más a la casa. Sí, pero a la larga no compensa. ¿Por qué? Porque ese dólar no le va a alcanzar el rato que él caiga enfermo por el agotamiento de la misma enfermedad. ¿Sí me entienden? Versículo número 18. Desfallecerás, dice ahí, del todo tú y también este pueblo que está contigo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer cola peor que de banco. ¿Cuántos han hecho una cola larguísima? ¿Verdad? Hay unos que sí, no se agobian tanto, abren la puerta del banco, meten y salen por la misma. No, hasta reprenden al diablo y dicen: Dios, se van y esperan que esté vacío. Pero cuando hay una necesidad, una urgencia, toca, ¿verdad? Verso número 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado, dice aquí, para ti, y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han, dice aquí, de hacer. Mi amado hermano, no continúo porque me llevaría todo el día aquí en esto y ese no es el tema. Pero de ahí en adelante, ¿sí?, Moisés se encarga de prácticamente preparar a otros para que hagan, sí, también su labor, pero en menor, diríamos así, importancia o en menor gravedad. Los asuntos más graves y críticos iban ¿para quién? Moisés. Y los de menor importancia, ¿para quién? Sí, para los ayudantes. Esa situación es lo que se podría entender como poner de mi espíritu o de mi necesidad en la vida de los demás. Mi amado hermano, la Biblia dice, cuando vamos a Esdras, que es el texto donde estamos prácticamente, sí, analizando, que fue Dios el que puso ese espíritu. Primeramente, ¿en quién? En Ciro. Y luego también, ¿saben quién? En el pueblo. Porque si el pueblo estaba bien cómodo, ya en un lugar habituado, con familias, hijos, de pronto hasta muchos tenían trabajos estables, por el decreto de este rey, prácticamente, mi amado hermano, de pronto los caldeos o los lugareños de ahí, ya diríamos aquellos que sí pertenecían a otras naciones, si un judío tenía trabajo, le decían: hasta aquí contigo, te vas. Y la gente decía: pero yo vivo aquí como, tengo familia, tengo hijos, sí, pero el rey ha decretado que tienes que regresar, así que te vas. ¿Y cómo voy a hacer? Toma, aquí está el dinero, pero te vas. A muchos les removió el piso, dirían. A muchos los dejó prácticamente ¿dónde? En el aire con respecto a esta situación. Cuando vamos, mi amado hermano, pues al versículo número 4, estamos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo número 22, continúa diciendo: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar
de palabra y también por escrito, por todo su reino. Ahora, usted recuerda, el reino lo que abarcaba. Mi querido hermano, si estaba prácticamente de toda la región, si de Egipto, si subía por el imperio babilónico, estaba el imperio persa, el imperio meda en la parte norte, Armenia, Lidia, oiga, prácticamente toda la región europea y parte del Asia y del África también. El imperio era vasto. Sí, más adelante, justamente de este imperio medo-persa, saldrá uno también de aquellos que, diríamos, gobernaría también el mundo entero, que fue más allá, prácticamente salió hasta la China, hablando de Alejandro el Grande también. ¿Se recuerda de esos personajes? ¿Cuántos han estudiado historia general? O historia universal, como se la denomina. Mi querido hermano, Dios estuvo en todos los acontecimientos, sean estos, diríamos, teológicos, religiosos, o aún hasta en los políticos. Dios tuvo trascendencia por medio, de la proclamación de su palabra. Cuando vamos pues a Crónicas, en el versículo 23 del capítulo número 36, dice la Biblia: así dice Ciro, era el decreto, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado, mire, cuadra exactamente con lo que dice Esdras, y Él me ha mandado que le edifique casa, ¿en dónde? En Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Sí. Ahora, ¿por qué había dicho que él le había ordenado? Ya leímos qué cosa, Isaías 44, verso 28. Porque su nombre salió a la luz en ese decreto. Mi amado hermano, todo esto, vuelvo y le repito, el Señor ya lo había predicho con anterioridad. Cuando vamos al capítulo número 1, verso número 5, ¿cómo reacciona el pueblo? Entonces, dice el versículo número 5, se levantaron los jefes de las casas paternas, hablando de los principales de Judá y de Benjamín. ¿Y quiénes más le acompañaron? Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, mira, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en ¿dónde? Ahora, a mí esto me encanta, pero al mismo tiempo, me preocupa. Me encanta porque veo cómo Dios se mueve para poder cumplir sus propósitos. Pero me preocupa al ver también, si ya no quiero pasar a tiempos presentes, cómo hay un pueblo que, teniendo un espíritu superior, que es el Espíritu Santo, en su vida, no se une o no se identifica a la hora de cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Usted sabe que la palabra de Dios también es espíritu, ¿verdad que sí? Porque ha nacido del Dios de los espíritus. Mis santos hermanos, y el Dios de los espíritus, por medio de su palabra, que es espíritu y es verdad, por ejemplo, nos dice que debemos de salir a predicar la palabra. Y por lo general en los cultos, que es donde se enseña la Biblia, el Señor por su espíritu nos remueve las conciencias y nos hace salir golpeándonos el pecho diciendo: es verdad, yo no predico la palabra, es verdad, yo no salgo a evangelizar, es verdad, yo no voy por ahí pregonando en las buenas nuevas. Pero quedamos hasta ahí. Es decir, solo queda en un acto previo de, diríamos, de remordimiento. Y Dios despertando constantemente, porque eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, que Él despierta constantemente el espíritu en nuestro corazón. Pero se vuelve muchas veces simplemente un remordimiento, pero nunca logra concretarse con la efectividad que Dios quiere que en este caso que se llegue a cumplir, que se lo levante a las obras. Mi amado hermano, la Biblia nos dice: se levantaron, ¿verdad? Más adelante, todos aquellos, dice el verso 5 en la parte media,
todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir ¿a qué? A edificar la casa de Jehová. Por ejemplo, mire, nosotros estamos en construcción, usted lo sabe que estamos en construcción. Mi pregunta es, ¿todos se han levantado a edificar esa casa? ¿Ah? Mire que venimos de un feriado, ¿sí o no? Venimos de un feriado donde el descanso por medio de, diríamos, decreto secular o constitucional, sí, declaró día absuelto, día libre o obligatorio. Todos se ajustaron al decreto obligatorio del descanso del día viernes. Creo que son raras las excepciones. Creo que solamente los centros hospitalarios, las fábricas que no pueden apagar su maquinaria, obligan a sus trabajadores ¿a qué cosa? A trabajar, porque son, diríamos, labores que no se pueden interrumpir, ¿verdad? Usted no puede ir a un hospital y decir, no, hoy no lo puedo operar. No, deben de operarlo, si no se le muere el paciente. Hay cosas que son forzosas, pero dejando esos extralímites a un lado, ¿sí? De manera general, la mayoría, diría yo el 95% de los demás, tuvo día, ¿qué cosa? Día libre, día suelto, de descanso. Pregunto, ¿cuántos acogieron ese descanso como algo obligatorio? ¿Verdad, hermano? Y muchos pueden ser bíblicos. Hay que cumplir las leyes terrenales, hermano. La Biblia lo dice. Si el gobierno ha decretado descanso, pues entonces. Hermano, pero en Dios hay una obra que edificar. Y no solamente se lo anuncia, ¿sí? Casi que a diario, desde este púlpito, para poder edificar la casa del Señor allá en la Flor de Bastión. Pero usted no cree que ese precioso día, ¿sí? Debió haber sido invertido en qué? Con sus fuerzas sobre todo. En poder ir a la casa del Señor, ¿a qué? A edificarla. A mí me encantó el año pasado, por el mes de febrero, para carnaval justamente. Sí, el pueblo se unió como un solo hombre para ir a poner los cimientos en la casa de Dios allá en la Flor de Bastión. Me acuerdo bien que el día que recién estábamos acá afuera, elaborando lo que eran las varillas, armando los pilares, las vigas, sí, las hermanas venían, ¿verdad? Nos sorprendieron, nos dieron de comer, qué bueno. El problema es que solo pasó una vez. Yo decía, si así empezamos, ¿cómo iremos a terminar en la gloria? Está gordito, más robusto de pronto. ¿Sí? Mi querido hermano, la obra del Señor no es una obra, ¿sí? Que se extingue, sino que debería de irse cada vez más, ¿sí? Diríamos, forjando. Tú debes de entender que así como Dios despierta en nosotros de su espíritu para hacer tal o cual tarea, en nosotros debemos de tener el cuidado de que ese don, de que esa situación que Dios ha derramado en nosotros no se apague. ¿Se acuerda usted lo que Pablo le dijo a Timoteo con respecto al don que se le había concedido? ¿Qué fue lo que le dijo apóstol Pablo? Que avives el fuego, no descuides el don de Dios que te fue dado por medio de la imposición de las manos. Eso implica, mi amado hermano, que cada creyente es responsable luego de que Dios ha despertado en nosotros el espíritu para realizar su obra. A nosotros nos toca, como quien dice, sí, no tratar o no dejar de que esa pequeña llama se vaya a apagar, sino que la llama comience a crecer. ¿A cuántos Dios muchas veces sí los ha despertado a la oración? En las madrugadas, usted abre un ojo y abre el otro, y el Espíritu de Dios le dice, ponte a orar. Ahora, de usted depende despegarse de la cama, arrancarse de la cama, ponerse en pie o arrodillarse, que sea la posición que usted tenga para orar, y hacerlo. Hay quienes se dejan vencer, se despiertan y dicen, ay, debo de orar. Y se fue. Cuando se levantó 3 horas más tarde, ay, ya oré. Mentira. Se quedó dormido. De usted, mi amado hermano, depende
Si de nosotros depende, de lo que el Espíritu despierte en nosotros, permanezca. El pueblo, dice en el verso 5, sí, que recibió de Dios ese Espíritu que los habría de despertar para ir a edificar su casa. Dice la Biblia, y todos los que estaban en sus alrededores, verso 6, porque ese era el decreto del rey, les ayudaron. Y esto me interesa muchísimo, porque Dios, primero, miren, despertó en el pueblo el deseo de hacerlo, y Dios se encargó del resto. ¿De qué cosa? De darles o de enviarles la provisión. Y eso sí me encanta, porque esa experiencia la hemos vivido nosotros cuando hemos ido allá a construir. A veces hemos ido sin un real a construir, sin un solo centavo a construir. ¿Cuántos saben que ponerse a construir cuesta? Es verdad, usted va, cuando compra un bloque, el bloque es barato, vale 25 centavos, 30 centavos, depende, ¿no?, la calidad, el espesor y todas las dimensiones. Pero usted sabe que en una obra no se va a un bloque. Uno tiene que pedir allá 1000 bloques, 1500 bloques. Y si usted comienza a multiplicar 1500, 500 bloques por 30, 25 centavos, entonces la cantidad se hace exorbitante. Si usted quiere comprar un saquito de cemento, 7, $7.50, 8, depende cómo se levanta el dueño, ¿sí?, para vender. Mi amado hermano, y no es que se va a un saco, se van 100 sacos, 200 sacos, 150 sacos. Igual pasa con el hierro. Amados, nosotros a veces hemos ido allá sin ni para un bloque. Y el Señor nos provee, pedimos el material, llamamos, sí, ya nos conoce por allá el que despacha el material. No se moleste, envíeme 5 quintales de hierro, sí, envíe 5 quintales de hierro, envíe 300 bloques, envíe, todo envíe, y él todo envía. Como bueno, dicen los muchachos. ¿Cuánto hay? No hay plata allá. Envíe. Y envía. Y nos ponemos a trabajar y terminamos. El punto es que en esa semana Dios envía lo exactamente justo para pagar la factura. Muchos dirán, ay hermano, está chévere así, sígalo haciendo que yo estoy desde acá. No. Amado hermano, la invitación es para el pueblo. La Biblia dice, con respecto ya a los sucesos bíblicos de Esdras, sí, todos los que están en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció. Y eso ya hablando de los que, yendo, también pusieron de qué cosa, de lo suyo. Si usted tuviese una necesidad grande, y aquí de pronto no se me ofenda, pero es menester darle énfasis a esto. Si usted tuviera una necesidad grande, podría ser de enfermedad, podría ser de pronto legal, podría ser de pronto, sí, alguna situación circunstancial, algún suceso inesperado, de pronto hubo una lluvia, se le cayó la pared y quedó a la intemperie. Sí, muchas cosas, un accidente de tránsito, el carro se le chocó, se le dañó, o a veces salió y sin querer atropelló a alguien, sucesos que se levantan inesperadamente. Eso le puede pasar a cualquiera, a creyentes y no creyentes. Yo le pregunto, si usted cayera en una situación como esa, y se me ocurre, ¿sí?, los gastos o los costos de manera inesperada aparecen y le dicen, usted tiene que para cubrir esta cantidad, y le dan un tremendo valor, ¿usted qué hace? Le dice a la responsabilidad, no, después, o hace todo lo que está a su alcance y consigue el precio para cubrir. Un carro usted lo podría dejar en el taller y decir, no tengo plata, ahí se lo dejo, después se lo saco. Y si es su hijo, no, ahí se lo dejo, si téngamelo más, después de un mes lo va a sacar. Sabiendo que cada día que pasa en el hospital aumenta ¿qué cosa? Yo pregunto, ¿de dónde saca el dinero? Miren que yo no hablo mucho de materialismo acá, o por lo menos no le doy mucho énfasis a este asunto, pero ya que lo estoy viendo, no me lo voy a pasar por alto tampoco. ¿No le parece? Pregunto, ¿cómo le hace
Afuera en el mundo, ¿qué hacen para sacar ese fondo? ¿Qué hacen? Prestan. Y por lo general a los churqueros, penosamente, doble deuda. ¿Sí? Hacen bingos, rifas, venden, hacen pulgueros. Bueno, gracias a Dios aquí en la iglesia nada de eso hacemos. Gracias al Señor nos ha librado de eso. ¿Sí? La obra subsiste, gracias a Dios, simplemente por ofrendas y diezmos. De ahí, pare de contar. Amén. Si alguien quiere, a veces los hermanos me han dicho, hermano, ¿qué le parece si hacemos esto? Y yo digo, no, hermano, si usted quiere hacer de comer, hágalo y tráigalo a la casa del Señor y regálelo a toda la congregación. No, pues hermano, si es para hacer fondos. No tenemos esa costumbre acá. Mi amado hermano, pero pregunto, ¿qué hace usted? ¿Acaso no busca la manera, obviamente honrada, somos cristianos, honrada para poder conseguir los fondos necesarios para cubrir esas necesidades inesperadas? ¿Verdad que lo hacemos? Y a veces lo hacemos en silencio. Nadie lo sabe. Ya después vienen acá al altar y dicen, hermano, tengo un testimonio que contar, y ahí cuentan todo el suceso. Si pusiéramos ese mismo énfasis, si pusiéramos esa misma premisa de urgencia en la obra del Señor que está ahí en la flor, yo le aseguro que la iglesia ya estuviera construida. Y hasta con todos los detalles bien acabada. Pero como no hay peso, pero como no hay importancia en esta situación, porque la vemos de lejos, no la sentimos como una carga personal, decimos, puede esperar. Ahí con el tiempo, sí, algún año se ha de terminar. Si fuera la pared de su casa, pregunto, si se le cae el domingo, ayer fue un tremendo aguacero, ¿verdad? Si se le hubiese caído la pared de su casa por ese aguacero, ayer, hoy usted hubiera venido al culto, no. ¿Qué hubiera estado haciendo? Buscando manera y forma de conseguir hoy domingo albañil y materiales de construcción para tapar ese hueco, porque hay un riesgo de que se le metan los ladrones. ¿Sí o no? A ver. Y allá, ¿se da cuenta? ¿Qué tanto interés tenemos a la hora cuando Dios pone de su espíritu en nosotros para edificar casa a su nombre? ¿Sí se da cuenta, hermano? A veces caminamos de lejos, pero con la palabra muy cerca, porque la palabra la tenemos aquí, a centímetros de nuestros ojos, pero de que esta palabra se pase hacia adentro y se la pueda hacer viva y se pueda hacer las cargas de Dios, mis cargas, allá hay una gran diferencia. Y yo invito al pueblo a que las cargas y los planes de Dios no se queden en la Biblia, sino que se pasen a formar parte de su propia vida. Solo cuando eso suceda, entonces la palabra de Dios sí será viva y eficaz también en su corazón. Amén. Hasta ahí la introducción del libro de Esdras. Amén. Pero esto es el inicio, ¿sí? Porque de aquí en adelante Dios mostrará su gloria para los que le obedecen. ¿Sí? Nos quedamos pues en Esdras capítulo 1, verso número 6. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Una pregunta, ¿no? Sí, ¿va a haber una pregunta? Dígame. Cuando los asesores que tuvo el rey Ciro, Daniel también formó parte. Sí, Daniel también formó parte por una sencilla razón, porque Daniel obtuvo la bendición de tener largura de días. Dicen muchos historiadores que Daniel sobrepasó la edad de 100 años, pero no tuvo mayor ya trascendencia dentro de, de la restauración, porque a él mismo se le mostró la restauración de su pueblo, pero él no la pudo ver efectiva en su vida. Ahora bien, hasta ahí nos quedamos con esta parte, y esperamos en Dios que el Señor nos continúe hablando a través de este precioso libro de Esdras. Amén. Si el Señor habló a tu vida, bien puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso. Amén.
Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor amado, porque a usted le ha placido ponernos delante de ti este precioso libro, el libro de Esdras. Señor amado, en él vamos a encontrar tus planes en acción, pero también vemos, oh Dios, a un pueblo